Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Puede tomar su asiento. Y agradecemos la presencia de su Espíritu en medio nuestro. Amén. Bueno, junto con mi esposa nos estamos volviendo a acostumbrar de nuevo a estar en familia. Seguimos viendo caritas nuevas que no conocemos todavía, que bueno, después del culto nos vamos a estar juntando. Vamos a poder conversar un poquito. Y bueno, es bueno estar de nuevo en familia, es lindo estar nuevamente en casa. Allá en África nos llevan a distintas iglesias a poder estar compartiendo y uno lógicamente no alcanza a conocer a todos, ¿no? Pero cuando uno vuelve a la casa, cuando uno encuentra la familia de la fe, se siente bien, se encuentra muy bien. Y doy gracias a Dios por eso. Muy bien, en esta noche me gustaría poder compartir un tema que es fundamental para cada uno de nosotros como iglesia y es poder entender de alguna manera el poder de Dios a favor de su iglesia. Amén. ¿No estamos distraídos por ahí atrás? ¿Estamos escuchando? Amén. El poder de Dios para con su iglesia. Probablemente cuando nosotros vemos a lo largo de la historia y vemos aún en nuestro tiempo presente, el desafío que la iglesia tiene que estar enfrentando pareciera ser que está destinado a perder. Pareciera ser que el presente siglo se presenta de una manera tal que la iglesia no tiene oportunidad. El mal avanza, las voces cada vez se van acallando más, los errores cada vez se van multiplicando de manera tal que de alguna manera se descree en la verdad. Pero esto no es algo del presente, esto es algo que a lo largo de la historia ha pasado. De hecho, se ha llegado a momentos tales en donde parecía que todo se terminaba. Pero ¿sabe una cosa? Cristo vino a este mundo, Cristo conquistó la muerte, Cristo dio la victoria a su iglesia y no hay manera, no hay forma que la iglesia pierda esta batalla. Pero sí es importante que hoy nosotros podamos definirnos. No existe un término medio desde el cual podamos estar peleando. Podemos pelear solamente desde un lugar definido y para eso tenemos que definirnos. Ahora bien, si realmente este desafío es tan grande, ¿de qué manera nosotros podemos pelear exitosamente? Entendiendo que hay un poder que ha sido dado por parte de Dios en Cristo Jesús a cada uno de nosotros para que a partir de ese poder nosotros podamos estar peleando la buena batalla. Ese poder es más grande que cualquier poder que haya en este mundo, que cualquier medio, cualquier propaganda, cualquier ideología que quiera estar apagando la verdad. Este poder es mayor, porque ya ha pasado antes, ya lo ha intentado el enemigo hacer antes y no lo ha podido hacer. Pero sí es importante que hoy nosotros podamos entender esta realidad, podamos tomar una posición definida en nuestra vida y es mi deseo y es el desafío que en esta noche no solo podamos conocer el poder que está a nuestro favor, sino también que podamos aprender a utilizarlo. A veces es muy triste cuando como pastor uno escucha repetidamente en la vida de las personas ese vocabulario de derrota, ese vocabulario de ¿y cómo estás? Y la estoy peleando. ¿Y cómo estás? Y más o menos ahí. Mire, yo no quiero que usted tenga un mensaje positivista. Yo quiero que en esta noche entienda lo que está a su favor y lo pueda estar utilizando. Dios
abasteció a su iglesia de su poder divino. Pero nosotros tenemos que no solamente creer que eso está, sino también lo tenemos que utilizar para nuestra vida. Para esto yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro del profeta Jeremías solamente 2 versículos, pero sí vamos a ponernos en contexto de un hombre que realmente entendería lo que nosotros hoy estamos hablando. Un hombre que tuvo que pelear en un contexto completamente opuesto y un hombre que realmente necesitó y entendió lo que era el poder de Dios con respecto a su obra. Jeremías capítulo 32, versículo 17 y 27. Dice así la palabra del Señor. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y esto que dice Jeremías me encanta. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dios está desafiando al profeta a tomar una decisión que es diferente al sentido común. Una decisión que no tiene nada que ver con lo que el hombre estaría haciendo. Pero Dios le está diciendo a este hombre de Dios, Jeremías, vos tenés que hacer mi voluntad. Jeremías, yo sé lo que voy a estar haciendo. ¿Y qué hace este hombre y cuál es la respuesta de un hombre de Dios? Yo sé, Señor, que no hay nada que sea difícil para ti. Yo no sé vos hoy que estás viviendo, pero déjame decirte una cosa. Para que Dios obre en tu vida, no hay nada que sea difícil. Tu problema, tu dificultad no es difícil para Dios. Aunque a vos te parezca imposible, para Dios no es difícil. Y el versículo 26 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, 27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y aquí el Señor le contesta a Jeremías con lo mismo que Jeremías le dijo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios le está diciendo en medio de esta situación, Jeremías, ¿acaso hay algo que para mí sea difícil? Hoy la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿hay algo que pueda ser difícil para Él? Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver que Jeremías comienza su ministerio de una manera muy particular. Él recibe de parte de Dios todo lo que un hombre de Dios le gustaría recibir. Él recibe una visión de Dios, él recibe palabra de Dios. Y el rey Joacín, que es el que en ese momento está reinando, es compatible espiritualmente con este hombre de Dios. Se produce un avivamiento y pareciera que todo sale redondito según Dios le habló. Pero este hombre de Dios muere. El pueblo se vuelve completamente a la idolatría más pesada que el pueblo de Dios pudo haber vivido, a la rebeldía más pesada, al punto tal que solamente Jeremías es el único puntal que queda a favor de la verdad. Hoy por hoy nosotros tenemos la iglesia, hoy por hoy conocemos gente cristiana, pero ponete en el lugar de este hombre. Este hombre queda solo. Hablar de Dios hace que todos estén en contra de Él. A veces nosotros nos inquietamos un poquito porque planteamos la verdad de Jesucristo y vemos una cierta oposición. Este hombre no tenía una cierta oposición, tenía el pueblo entero en contra. ¿Qué pasaría en nuestra vida? ¿Qué pasaría si por sostener la verdad seríamos los únicos? Bueno, este era el caso de Jeremías. Y esta palabra viene a Jeremías en la cárcel. No solamente todo está mal para este hombre, sino que encima este hombre está preso. Nadie predicaría de éxito y tomaría la vida de Jeremías, aunque Jeremías fue uno de los profetas más exitosos de todos, porque se mantuvo hasta el fin en medio de semejante oposición. Y viene en la cárcel palabra del Señor a este hombre,
Y este hombre de sus labios presenta: Señor, nada es imposible para ti, nada es difícil para ti. Y luego Dios contesta a este hombre: Jeremías, nada es difícil para mí. Esto tiene que estar presente en nuestras vidas. Aquel Dios que te llamó, aquel Dios que te salvó, es aquel Dios para el cual nada es imposible. ¿Te acordás un poquito de cuando te encontraste con Él? ¿Te acordás de ese primer amor en donde entendías realmente lo mismo que Jeremías, que nada era imposible para Él? Pero luego fue pasando el tiempo. Y al principio confiabas en ese poder de Dios absoluto. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, empezaste a pensar un poquito en el poder de Él y un poquito también en el poder de tus fuerzas. Pero esto no es algo propio tuyo. Este es un ciclo que prácticamente todo hombre de Dios vivió. Se vivió en el Antiguo Testamento con hombres que eran representativos de Dios. Lo vivieron los discípulos también. Lo vivió Pedro, cuando con sus propias fuerzas no podía sacar siquiera un pez del agua, siendo pescador diestro. Y Jesús, en algo imposible, diciendo: ahí al bordecito del agua, tira tu red. Pero estuve pescando toda la noche, no es momento de pescar ahora, no es el lugar apropiado. Jesús le dice: tira la red. Y él dice: en tu nombre la voy a tirar. Y el resultado fue que jamás en la vida había pescado semejante cantidad de peces, porque no era el poder de él, sino era el poder del Señor. Y el resultado fue que él se rindió completamente. Cuando vos tenés un encuentro con el poder de Dios, ¿qué pasa? Tu naturaleza cae de rodillas delante de él y reconoces que él es Señor sobre todas las cosas. Mientras él está al margen de nuestra vida, los problemas son mayores. Mis fuerzas son las que valen. Pero cuando me encuentro con la realidad de Él, no puedo ni más ni menos que como Pedro caer de rodillas, reconocer mi estado y entender que Él es Señor en todas las cosas. Pero en la medida que fue caminando con Jesús, comenzó a decir en algunos momentos hasta lo que Jesús tenía que hacer. De hecho, hasta lo reconvino en varias ocasiones a Jesús. Y el resultado fue, lamentablemente, que en el momento de la prueba él no la pudo pasar. Y el resultado es que se olvidó de este Dios todopoderoso, del cual todas las cosas están bajo su control, y volvió nuevamente ¿a dónde? A sus propias fuerzas, a intentar pescar en sus propias fuerzas. El resultado fue que no pescó absolutamente nada, igual que cuando empezó. Este ciclo no es propio de este discípulo. Este ciclo suele ser propio en nuestras vidas también. Esa pérdida del primer amor, de la confianza absoluta en Él, en la medida que vamos caminando, se va sustituyendo por nuestras propias fuerzas hasta que finalmente nos solemos encontrar en el mismo lugar que donde empezamos. Y ahí nos damos cuenta que nuestras fuerzas no tienen absolutamente ningún resultado, igual que cuando empezamos. Pero en ese momento él escucha la voz de otro de sus discípulos, de alguien que está en la costa diciendo: tirá la red al costado. Y ahí Pedro entiende nuevamente quién es el que está hablando. Y ya no en el poder de su fuerza, sino en la voz del que está hablando, tira esas redes. ¿Y cuál es el resultado? Otra pesca milagrosa. A partir de ese momento, Pedro entendió que era el poder de él y no eran sus propias fuerzas. A veces lleva mucho tiempo que nos demos cuenta de esto. A veces nos encontramos peleando nuestras propias fuerzas y los fracasos son continuos, porque tarde o temprano tenemos que entender que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, que Dios tiene un abastecimiento de poder para la vida de su iglesia y eso está en su Hijo Jesucristo. Y es en Jesucristo que nosotros tenemos este poder, pero este poder tenemos que aprender a usarlo. Este poder no es para alcanzar tus propios fines egoístas.
Este poder no es para pasarla bien. Este poder es para crecer. Este poder es para que la imagen de Cristo se renueve en nuestras vidas. Este poder no es para personas que son indiferentes a Dios. Este poder está presente para aquel que ama y quiere hacer su voluntad. Pero no siempre todos quieren hacer su voluntad. Este poder está para cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que nos tenemos que definir en este tiempo. ¿En qué lugar estamos? No podemos estar en el medio. O estamos adentro o estamos afuera. Si estás adentro, déjame decirte que este poder está para que vos puedas utilizarlo. En esta noche me gustaría que juntos podamos aprender de qué manera utilizarlo. ¿Quiere aprender? Yo también quiero aprender, Vamos a ir primeramente a entender dónde está este poder. Este poder está en la persona de Jesucristo. Uno de los errores que nosotros a menudo cometemos es que pensamos que porque venimos a la iglesia, nosotros tenemos el poder. Y la realidad es que este poder no es desde vos mismo, este poder está en la persona. Por eso Pedro, mientras estaba cerca del Maestro, podía hacer grandes cosas. Pero ¿qué pasa cuando lo pierde de vista? Una mujer lo hace salir corriendo y lo niega 3 veces. Porque no estaba ese poder en este hombre, ese poder estaba en Jesucristo. A veces nosotros nos encontramos peleando nuestras propias fuerzas y por supuesto fracasamos, porque no es ahí donde está el poder. El poder está en la persona de Jesús, porque fue Jesús el que venció el pecado, venció la muerte, y es el Espíritu de Él el que nos fue dado. Y en su Espíritu hay poder para vencer. Pero a veces pensamos que eso es un sentimiento. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Que a veces vivimos la vida cristiana como nos sentimos. A veces consideramos el poder de Dios como nos sentimos. Si me siento fuerte, creo que soy fuerte. No es así. Mirá, en algo tan sencillo como... Los que me conocen saben que yo entreno, soy entrenador, entreno a personas. Y hay veces que a las personas que entreno, cuando vienen muy de mañana, muy tempranito, me dicen, Gustavo, hoy la verdad no tengo ganas, no tengo fuerza, no hago nada. Esos días muchas veces suelen ser los mejores días de entrenamiento. Y otras veces me viene, mirá que hoy me como todo, hoy vengo fuerte. Nada, un desastre. Nosotros a veces creemos que somos lo que sentimos. Si nos sentimos muy fuertes, nos creemos fuertes. Si nos sentimos débiles, nos creemos descartados. El poder no está en nosotros. El poder está en Cristo. Cuando nosotros procuramos sentirlo y operar según nuestra emoción, lamentablemente vamos a fracasar. Pero cuando realmente entendemos que esta dádiva está en Él, ¿por qué? Porque es un atributo de su persona. Mira, los atributos de la persona de Cristo son la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y todos estos términos raros. ¿Qué quieren decir? Que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y es en mi unión con Él que yo participo de ese poder. No es en mi independencia, no es en mi conocimiento intelectual, sino que en mi relación con Él. Mientras Jesús caminó en esta tierra con sus discípulos, Él decía, mientras yo estuve con ellos, los guardé, no los tocó nadie, y es cierto. Pero ahora ellos se iban a separar. Y ahora ellos tenían que tener una confianza nueva. Los discípulos a veces se creían las cosas, ¿no? Porque Jesús sopló sobre ellos y le dijo, vayan, sanen, prediquen, echen fuera demonios. Y ellos vienen corriendo diciendo, los demonios se nos sujetan. No se les sujetaba a ellos. Se les sujetaba el poder de Cristo sobre ellos. Y después cuando solitos quisieron echar fuera un demonio, ¿qué pasa? No pudieron hacerlo. No estaba en ellos, estaba en Cristo. No está en vos, está en Él. Pero ¿sabés qué es lo maravilloso de todo esto? Que Él vive en vos. Y vos tenés que aprender
a moverte en el poder de Dios en tu vida. No podés, vas a tener temor, vas a tener sensaciones de fracaso, no vas a querer avanzar. ¿A vos te parece que cada vez que nosotros viajamos a África y tenemos un desafío allá, decimos, qué lindo, Señor, gracias por el desafío? No. Se nos mueve toda la estantería de vida y por haber. Y por más que el Señor te habla y te dirige, los pasos de fe los tenés que dar vos. Y tenés que buscar de su poder para avanzar, porque si no, no podés avanzar. Pero esa es nuestra vida. Si nuestra vida es emocional, nuestra vida es sentimental, y no entendemos que el poder está en Cristo y creemos de alguna manera que está en nosotros, lamentablemente no vamos a poder vencer. Cristo venció. Y es en su victoria que nosotros somos victoriosos. Cristo tiene el poder y es en su poder que nosotros somos poderosos. Pero si creemos que eso está en nosotros mismos, separados de Él no podemos hacer nada. Moisés solamente pudo matar a un egipcio y salió corriendo para el desierto. Pero cuando Moisés delante del Señor le dijo, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé ni siquiera hablar. El Señor tomó a este hombre, lo llevó a Egipto y liberó un pueblo entero. En lo mejor de su poder no lo pudo hacer porque no es con ejército, no es con fuerzas, es con su espíritu. Pero cuando él comprendió esta verdad, que él no podía, fue cuando Dios fue todo para él. Cuando Dios lo hizo completamente todo. Y este hombre liberó una nación entera. Es cuando nos damos cuenta que no es con nuestras fuerzas, sino con su espíritu, cuando somos más que vencedores en cada una de las cosas que tal vez hoy te están derrotando. ¿Amén? Aprendemos a usar este poder cuando aprendemos también a esperar en Él. El término esperar para la persona que es activa es sinónimo de pasividad. Y déjame decirte algo, esperar en Dios no es pasividad, es poder entender lo que Él quiere hacer, es poder recibir su dirección y su poder y actuar. Realmente para Cristo era urgente que la iglesia se levantara, pero Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y juntos esperen que venga el Espíritu Santo. Ellos no podían avanzar, por más que lo habían visto ascender, ellos no podían avanzar en el propósito hasta que el poder de Dios no se derramara por su espíritu en sus vidas. No lo podían hacer con sus fuerzas. Jesús se lo prohibió hasta que venga sobre nosotros. Esperar tiene que ver con eso. La incredulidad reacciona frente a las circunstancias. Y muchas veces lo hace bajo el criterio de responsabilidad. Déjame decirte que no hay irresponsabilidad más grande que en medio de un problema separarme de Dios. Esto fue lo que hizo Israel a lo largo del desierto. Cada vez que surgía una situación, reaccionaban. ¿Y esa reacción a dónde los llevaba? De nuevo a Egipto. Mientras esperar, como Josué y Caleb en la presencia del Señor, los acercaba cada vez más a la tierra prometida y a la posesión de la tierra prometida, la reacción incrédula frente a la dificultad los alejaba al resto del pueblo y los volvía de nuevo a Egipto. La reacción frente al problema te lleva a buscar el lugar de comodidad, ese lugar en donde vos decís, no hay problema, no hay dificultad, está todo bien, pero esperar en la presencia de Él te va a llevar a recibir su directiva y avanzar en los propósitos divinos. A veces no avanzamos porque reaccionamos en incredulidad frente a cada problema que nos toca. Lo queremos salvar con nuestras propias fuerzas. Y a veces simplemente lo que tenemos que hacer es esperar en su presencia para poder tomar una decisión en fe, para poder hacer uso del poder que está a nuestro favor y de esa manera avanzar. Tenemos que aprender a esperar. Esperar no es negligencia. Esperar no es pasividad. Esperar es auténtica y pura fe. Aquel que es capaz de confiar en el Señor, refrenarse a sí mismo hasta que Dios hable, es aquel que alcanza cosas.
Hoy por hoy es el momento en el que todavía con mi esposa, cada vez que nos sentamos y hablamos, no podemos entender cómo sucedió todo esto. No podemos entender cómo dejamos nuestra ciudad y llegamos aquí. No podemos entender un montón de cosas. Mejor dicho, podemos entenderlo. No lo podemos entender de manera natural. Cómo en África se alcanzan las cosas que se alcanzan. Es simplemente porque ya no decidimos nosotros. Esperamos en su presencia, escuchamos la voz de Él. Eso sí, cuando Él habla, no hay nada ni nada que nos detenga. Avanzamos, ¿por qué? Porque entendemos que el poder está en Él. Amén. Cuando aprendemos que el poder está en Él, sabemos direccionar correctamente los conflictos. A veces pensamos que la iglesia es un antídoto de conflictos. Venimos a la iglesia y ya no tenemos problema. Recuerdo hace mucho tiempo una persona, ¿no?, que me decía, y dice, pero ahora desde que vengo a la iglesia, dice, me quieren embargar el auto, Digo, no, pero pará un poquito, ¿cuánto hace que venís a la iglesia? Y un mes. ¿Y el embargo desde cuánto lo tenés? Y no, hace 3 años. Bueno. A veces los conflictos, nosotros queremos que la iglesia o la vida espiritual sea una evasión de los problemas. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de victoria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conflicto. Si no hay conflicto, no hay victoria. Y a veces nosotros consideramos que la victoria es vivir una vida sin alteración, sin dificultad y sin problema. Pero la realidad es que tu posición en Cristo Jesús continuamente va a estar confrontada. Porque tu vida es una vida de fe. El mundo no conoce la fe. El enemigo engaña al mundo entero. La verdad es lo que cada día está siendo atentada y está tratando de ser ahogada. Y cuando vos te levantás en la verdad, es algo lógico que haya un conflicto. Pero lo que yo tengo que entender es que en este conflicto yo soy más que vencedor. En este conflicto yo soy victorioso. Pero no puede haber victoria si no hay una batalla. Y esa batalla es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Yo puedo estudiar como soldado en la academia militar, pero hasta que no tenga una prueba de campo no entiendo lo que realmente es la realidad. Y hasta que no entro en una guerra tampoco entiendo para qué estoy siendo preparado. Como hijo de Dios somos preparados en el mundo en donde estamos por medio del Espíritu Santo para una verdadera batalla. Adentro de la iglesia conocemos la palabra. Adentro de la iglesia somos edificados, pero inmediatamente salimos a través de esa puerta, tenemos el conflicto de la realidad. Tenemos una batalla espiritual que no es para escapar, que no es para huir, es para enfrentarla. Es para conocer el poder de Jesucristo y es para entender que Él ya nos dio la victoria. Muchos están en el mismo lugar porque todavía no tomaron la victoria de Cristo sobre su vida, porque todavía no se animan a pelear en el poder que el Señor nos dio a cada uno. Y consideramos a veces que la victoria es no tener problemas, es estar tranquilos, es que no haya sobresaltos sobre nuestra vida, que todo esté ordenado. Eso no es victoria, eso sí es pasividad. Cada uno de nosotros estamos siendo preparados. Cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Hay un mundo que está siendo derrotado porque no tiene acceso a este Cristo que vos conociste. Está siendo derrotado en la desesperanza. Está siendo derrotado en su familia, en su matrimonio, porque no conoce el Cristo que vos conocés, porque no sabe pelear. Pelea con sus fuerzas y con sus propias fuerzas no puede. Pero vos no sos de aquellos que pelean con sus propias fuerzas. Y si lo estás haciendo, es tiempo de pelear legítimamente. Es tiempo de entender que no es con ejército, no es con fuerzas, es con su espíritu. Es tiempo de entender que todo hombre y mujer, y la iglesia primitiva inclusive, peleó de esta manera. Porque no estás peleando por poca cosa. Estás peleando por la eternidad, estás peleando por lo mejor de Dios, estás peleando por el propósito puro y auténtico de Dios para la humanidad. Y esto no es poca cosa, esto no es venir a la iglesia para que Dios me solucione un problema. Esto es identificarme con aquel que se identificó conmigo y entregó su vida por amor a mí. Amén.
Muy bien, y finalmente hacemos uso de este poder recibiendo sabiduría y entendimiento espiritual. Por algún motivo el apóstol Pablo pidió por la iglesia que la iglesia pudiera tener sabiduría y entendimiento espiritual. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Es discernir el carácter de Dios, es entender a Cristo. No es fácil, cuando toda la vida peleé por mi propia fuerza, entender ahora que las fuerzas no están en mí, sino están en una persona. No es fácil, cuando siempre hice las cosas a mi manera, entender que adentro mío, por medio del Espíritu Santo de Dios, vive la persona de Jesucristo y es Él el que hace la obra a través mío. No estoy acostumbrado a eso, pero por algo tenemos que crecer. La función de la iglesia, ¿cuál es? Edificar a los santos para la obra del ministerio. Que estas cosas que son básicas, que estas cosas que son difíciles también para nuestra vida, la podamos aprender juntos como iglesia. Una iglesia que no pelea es una iglesia derrotada. Una iglesia que pelea de manera ficticia es una iglesia que cree algo que no hay. En la carta de Apocalipsis a las 7 iglesias, las iglesias aprobadas no eran necesariamente aquellas iglesias que más se veía, que más tenían. Eran las iglesias fieles que se mantenían firmes en medio de la oposición. Esas fueron las iglesias aprobadas. Pero había iglesias que creían ser algo que no eran. Había iglesias que creían estar avanzando cuando estaban dormidas y retrocediendo. Hoy por hoy es importante identificarnos de alguna manera. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos peleando la batalla que cada uno tenemos que pelear? Esa batalla que se da en nuestra familia, esa batalla que se da con nuestros hijos, pudiéndolos guiar a ellos a la fe genuina y auténtica, sembrando en el corazón de ellos una pasión por Jesucristo, un amor por Él verdadero, no trayéndolos a la iglesia a la fuerza, sino hacerles entender la razón y el porqué. Nosotros hombres como sacerdotes poder sembrar esa seguridad en nuestra esposa, de que nuestra familia es una familia en donde Cristo está en el medio, en donde nosotros como hombres estamos dependiendo de Él, dependiendo de su guía, de su dirección. Mujeres en cuyo corazón está el Señor apoyando a su marido en medio de las batallas de la fe, criando a sus hijos en el tiempo en el que estamos viviendo con una fe viva y auténtica. Porque si vos no crías a tus hijos con una fe viva y auténtica, este mundo lo va a criar con una ideología torcida. Este mundo lo va a criar como un producto más del mercado. Pero vos lo vas a criar como una persona con identidad. Vos lo vas a criar a él como alguien que va a ser receptáculo de la vida de Jesucristo, que va a tener una identidad definida y que este mundo no lo va a mover de un lado al otro. Esas son las batallas, iglesia, que peleamos. No es que me suban el sueldo, que gane un poco más, que no pierda esto, que no pierda lo otro. Tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la vida de Cristo, tiene que ver con que este mundo no diluya la verdad de Dios en nuestras vidas. Esa es la batalla y para eso precisamos el poder de Dios. Para este poder que sea algo continuo en nuestra vida, tiene que haber una relación sustancial con Cristo. Esa relación sustancial es una dependencia. Si yo tengo una máquina que hace agujeros, no va a ser un agujero si no la enchufo, por más fuerte que sea esa máquina. Necesita la fuente, necesita la corriente. Nuestra vida no funciona si no estamos enchufados con Él. Si no recibimos la vida de Él continuamente, lo que empieza a trabajar en nuestra vida es la muerte. Si no recibimos la vida fresca del Espíritu, nuestra naturaleza caída comienza a ocupar ese lugar. Y en vez de florecer nos secamos. En vez de ser renovados nos endurecemos. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor.
Cristo caminó en esta tierra 3 años ininterrumpido en una comunión con el Padre. No importaba que tuviera que estar toda la noche ministrando, no importaba que tuviera que ni siquiera dormir ni comer, él a la mañana estaba en una relación directa con su Padre para saber cómo debía de avanzar. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Hay personas que no oran, hay personas que no buscan, hay personas que ni siquiera leen la Biblia. ¿Cómo podemos tener victoria? ¿Cómo podemos tener de esa manera una relación con Dios? No podés tener una relación auténtica con Dios si Dios ocupa en tu vida un lugar secundario. Si Dios está al costado de tus planes, no son los planes de Dios, son los tuyos. Y aunque ores, son tus planes, no son los planes de Dios. Pero cuando vos vas a la presencia de Él, cuando vos buscás su guía y su dirección, y cuando vos recibís aquello que viene directamente de su corazón sobre tu vida, esos son sus planes. Y el poder no está para tus planes individuales, el poder está para la voluntad de Dios sobre tu vida. Y es con este poder que nosotros podemos tomar decisiones de fe. Decisión de fe no es una locura, es una locura tomar decisiones sin fe. Es una locura tomar decisiones por su propia cuenta. Siempre fui una persona racional y siempre me di todo bajo el sentido común y la racionalidad, y fueron las equivocaciones más grandes de mi vida. Pero en el momento en el que comencé a decidir por la dirección del Espíritu Santo, realmente puedo decir, ese es el camino. No te estoy hablando de algo que no conozco, te estoy hablando de algo que me tocó vivir. Ser un hijo de Dios y ser una persona espiritual que depende del poder de Dios no es ser un ignorante. Pablo no era un ignorante. Era el más capacitado de todos los religiosos de la época. Y él entiende que en la debilidad, y él entiende que corriendo todo lo que él sabía y conocía podía acceder a lo más importante de todo. Hoy hay un poder que está preparado y está esperando ser tomado por cada uno. Hay un conflicto que cada uno tenemos que luchar, pero déjame decirte algo, hay tanta bendición después de esa batalla. Hay tanto botín, porque el botín es el resultado que vos arrebatás de una batalla. Pero muchos, ¿por qué razón todavía no lo tienen? Porque no pelean, y pelean en sus propias fuerzas, y se frustran, y consideran que lo que el Señor está diciendo va completamente aparte de lo que están viviendo. Entonces es todo una mentira, es todo para creer a media. Y déjame decirte que no hay nada más lejos de la realidad que eso. En Dios no hay contradicción. Y si Dios te prometió una cosa y está pasando algo completamente contrario, estás viendo una pequeña parte del asunto, no estás viendo la obra terminada. Todavía falta. Y esa contradicción aparente es parte del proceso. No es que se está desmintiendo la verdad. Dios no es hombre para mentir. Y a veces tenemos que permanecer como Jeremías. Cuando vos ves la vida de este hombre ¿cómo termina? Habiendo cumplido palabra por palabra de lo que Dios dijo que iba a acontecer sobre el pueblo. Este hombre quedó libre del cautiverio, reconocido por los enemigos como hombre y profeta de Dios, y este hombre entendió que Dios era capaz de cumplir cada una de las cosas que había prometido. Este es el desafío que hoy tenemos nosotros, iglesia. Realmente ser conscientes que Dios es capaz de cumplir su palabra para con tu vida. Todo lo que Él prometió tiene poder para hacerlo. Si tantas veces fracasaste en tus propias fuerzas, ¿es digno de confianza tu propio poder? Es tiempo de confiar en el poder ilimitado de Él. Es tiempo de aprender a recibirlo. Es tiempo de entender que no está en nosotros, sino que está en Jesucristo. El reino de los cielos sufre violencias y es el violento el que lo arrebata. Es aquel que está dispuesto a confiar enteramente en el Señor. Hay un evangelio egocéntrico que está dando vuelta por todo el mundo. Un evangelio que está diciendo, todo es para vos, vos podés, es con tus fuerzas. Y Pablo habla de lo que es un evangelio torcido. Pero el verdadero evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación.
Es poder de Dios para renovación en tu vida. Es poder de Dios para salvación al que está perdido. El que está perdido no necesita un mensaje positivista. Necesita conocer un Dios de poder para su vida. El Evangelio verdadero tiene que ver con Cristo en nosotros. Poder de Dios. El desafío es que esto está preparado para tu vida. No sé cómo venís peleando. Cada hijo de Dios pelea y tenemos una batalla que es la buena batalla de la fe. Si la estás peleando con tus fuerzas, hoy es el día de tomar una decisión y decir: Señor, yo sé que todo esto está y yo lo quiero para mi vida. Yo quiero empezar a pelear desde un lugar diferente. Peleé con mis fuerzas y no me fue bien. Bueno, ahora quiero pelear con las fuerzas que están en la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Invito a ponerte de pie allí donde estás.